Hola queridísimos amigos, qué gusto reencontrarme con ustedes y compartirles este tema. Jesús nació en Belén, una ciudad que está en Israel, pero debido a las amenazas de Herodes, tuvieron que partir huyendo de ahí con sus papás a Egipto. Ahí estuvo viviendo muchísimos años. Luego regresaron a una ciudad llamada Nazaret, que está al norte de Israel. Forma parte de Galilea. Ahí estuvo creciendo, desarrollándose, hasta que llegó a la edad de 12 años. Y en una ocasión ellos fueron a celebrar la Pascua, que se hacía una vez al año en Jerusalén. Subieron hasta allá. El detalle fue que ya de regreso Jesús se queda allá sin decirle a sus papás. Sus papás pensaban que estaba en el grupo de viajeros que estaban retornando a Nazaret, pero no, se había quedado. Los papás se dan cuenta y ahí, luego de 3 días lo consiguen en el templo, escuchando y haciendo preguntas a todas las personas, los maestros que estaban ahí en la iglesia, los sacerdotes. Todos quedan maravillados, impresionados por las respuestas y toda la sabiduría que este niño de solo 12 años poseía y decía, expresaba. Hasta que llegan sus papás y le dicen: hey Jesús, pero ¿qué te pasa? ¿Tú por qué te perdiste? Jesús le dice: no, pero es necesario que yo esté en los asuntos de mi padre. No se preocupen. Y los papás no entendían lo que él decía, pero regresó con sus papás y se sujetó a ellos durante muchísimos años más. Sus papás no entendían, pero su mamá María guardaba siempre esos recuerdos en su corazón. Y seguramente se acordaba de esa promesa que le había dado Dios de que tendría a un hijo que vendría a salvar al mundo. Esos escenarios sucedieron. Luego él fue creciendo a la edad de 30, hasta la edad de 30 años, trabajó como carpintero con su papá, José, y era conocido en la ciudad, en el pueblo, por los amigos por ser un simple carpintero, que tenía también sus hermanos y sus hermanas. Eh, Hasta que en una ocasión Jesús inicia su ministerio, luego de cierta edad, y va a enseñar allá a Nazaret, donde él se crió, donde él creció. Y todas las personas quedaban maravilladas e impresionadas por toda la inteligencia y toda la sabiduría, y preguntaban: hey, pero ¿quién es este? ¿Quién le ha dado esa sabiduría? Este no es el hijo de María, este no es el carpintero. ¿Por qué es tan inteligente, tan sabio? Y vemos que fue subestimado, fue estigmatizado por el oficio que desempeñaba, y también por la familia que él tenía, de donde él había crecido. Este no es el hermano de José, este no es hermano de Judas, este no es hermano de Simón, este no es el hermano y hermanas que conocemos acá nosotros. Y así sucedió, fue subestimado por eso. No le permitieron que una persona que fuese de Nazaret, que era, por cierto, una ciudad considerada como muy rural, con falta de educación, y personas con muy poca letra o conocimiento. Esas personas estaban acostumbradas a que quienes fuesen de ese lugar, de ese origen, no tuvieran la oportunidad ni el derecho de cambiar su mentalidad, de salir de patrones de pensamiento y de conducta que estaban limitados, que no eran de beneficio ni de aporte para ellos mismos ni para las demás personas. No le dan esa oportunidad de seguir creciendo, madurando en el espíritu, y por eso lo estigmatizaron. Así que Jesús también nos entiende cuando nosotros queremos salir un poco del molde, del romper paradigmas o status quo de años y años, de generación tras generación, que venimos repitiendo siempre los mismos patrones de pensamiento, de conducta, alejados de la verdad, de Dios,
del amor, de la compasión, de ver al otro como si fuese uno mismo, con compasión, con misericordia, no como un rival, no con odio, ¿no? No le permitieron eso a Jesús y por eso lo criticaban. Y así nos puede pasar también muchísimas veces a nosotros como cuando queremos salir de eso. Él nos da su espíritu, que una de sus principales características es el darnos a nosotros consuelo para poder soportar y darnos ese ánimo que nos levanta y nos hace seguir adelante, como él bien lo hizo. Eso no lo detuvo a él. Ese plan y ese proyecto que el Padre le había dado extraordinario no lo detuvo. Esta historia está en Marcos 6. También Jesús atravesó otros episodios fuertes, desafiantes. Lloró también cuando murió su hermano Lázaro. Fue una crisis, un momento súper traumático, porque ya estaba sin vida. Él lloró. Y cuando nosotros también atravesemos momentos de crisis, de traumas emocionales, con relaciones interpersonales, él sabe que es un momento bien fuerte, tiene una empatía total hacia nosotros. No debemos pensar que como no lo vemos, como no está acá físicamente en la tierra, no nos puede socorrer, no nos entiende, y no es así. Él vino para eso mismo también, para entendernos como seres humanos y así podernos ayudar de una forma mucho más efectiva. Y él atravesó todas esas crisis. También fue subestimado por su origen, o también por el lugar donde él había crecido, en Nazaret. Luego que empezó a hacer milagros y a hacer de todo, le decían: hey, pero este no es el Jesús de Nazaret. Uno de ellos fue Natanael, uno de sus discípulos, que luego se convirtió en discípulo. Les hago spoiler aquí rapidito. Felipe, ya discípulo escogido por Jesús, se topa con Natanael y le dice: hey, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, al que la ley de Moisés y de los profetas han anunciado. Y Natanael dice: Jesús de Nazaret, ¿acaso puede salir alguien bueno de ahí? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Estaba estigmatizado y condenado también en Nazaret. Ahora Jesús estaba siendo objeto de burla, de críticas, por su ciudad de origen, no solo por su oficio o por su familia. Y sí, lo hemos encontrado, y se lo presenta a Jesús. Y cuando se presenta con Jesús, Jesús le dice: hey, mira, ahí viene, cuando se le está acercando a alguien, un israelita del cual no hay ninguna falsedad. Y Natanael, ni corto ni perezoso, le decía: hey, pero ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes tú que soy así? Y él le dice: mira, ya yo te había visto antes que estuvieses bajo de la higuera. Y él se da cuenta de: hey, ¿cómo supo él que yo estaba debajo de la higuera? Y realmente en ese momento reconoce que es un profeta, que es el Hijo de Dios, enviado por él para venir a salvar a la humanidad. A partir de ese momento se convierte en un discípulo de Jesús, lo reconoce. Y quizás eso, lo de la higuera, puede representar como diciéndole a Jesús: hey, te he visto en los momentos más oscuros y bajos de tu vida, ahí te conocí, tranquilo. Y Natanael sabía a qué se refería Jesús, de esos momentos tan fuertes, tan duros, que solamente Natanael en su mente sabía y conocía, ¿no? Él fue criticado, fue subestimado. David, por ejemplo, también, él era el menor de 7 hermanos más, todos eran mayores. Él seguramente se la pasaba un poco alejado, solo, trabajando, pastoreando ovejas de su papá.
no era considerado ni tomado en cuenta por ser menor y era más bajo de estatura que el resto de sus hermanos. Pero paradójicamente fue el escogido por el Padre, fue escogido por Dios para ser rey de Israel, para hacerle frente a Goliat y vencerlo, al enemigo del pueblo de Dios que era Israel, ¿no? Obteniendo la victoria. No calificaba, según criterios humanos, David para ser un rey de Israel, ser un hijo de Dios, pero era el plan de Dios. Según su apariencia, no lo era. Así que si ya tú has cambiado la mentalidad, has resucitado espiritualmente hablando, estás en Cristo, has nacido de nuevo, y te subestiman o piensan que tú no tienes derecho a dejar de encontrar satisfacción en la maldad, en hacer el mal, en odiar, en envidiar, en encontrar satisfacción en la lujuria, en la pornografía, en todas las cosas oscuras, la envidia, en los celos, en la rivalidad, y empiezan a criticarte. No te preocupes, que Jesús, David y muchísimas personas más fueron subestimadas y humilladas por eso, cuando tomaron la decisión de tomar en cuenta y de vivir por la sabiduría, la inteligencia y el amor de Dios, y no por la que el criterio humano o la corriente del mundo les decía, ¿no? Les imponía. Hay una historia interesante de William Kamwamba. Él es una persona, un muchacho nacido en Malawi, que él se interesó muchísimo por la energía eólica, y precisamente por esos años su estado donde él nació y vivió atravesó una sequía muy grande, y eso hizo que sus papás de escasos recursos dejaran de cultivar, y también hubo falta de energía eléctrica porque era hidroeléctrica. Este muchacho le encantaba los estudios, siempre leía en la biblioteca de la escuela acerca de la innovación, la tecnología, y como se presentó ese escenario y a él les gustaba eso, aprovechó de poner en práctica y plasmar todo ese conocimiento, creando una nueva energía, pero eólica, utilizando el motor de bicicleta, madera y algún otro elemento más que le servía para desarrollar esa energía eólica. Y así sucedió. Le funcionó ese invento, e hizo que produjera energía eléctrica, luz a todas las personas, a su familia y a toda la comunidad, a todo el pueblo. ¿Y por qué les comparto esta historia? Porque aunque era una persona que recibió críticas de sus allegados, de muchas personas, seguramente no creyeron en su plan, en su proyecto, sin embargo lo pudo llevar a cabo porque quiso abrir su mente y conocer algo nuevo y algo mejor. Jesús nos entiende y nos da la capacidad para hacerle frente y seguir adelante con eso, ¿no? Él fue criticado, fue humillado, sus amigos también, sus discípulos lo abandonaron. En una ocasión Jesús le dice, hey, esta noche les aseguro que me van a abandonar, y porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pedro le dice, como es el mejor amigo, el amigo incondicional, hey, pero yo nunca te voy a abandonar, ¿tú por qué dices eso, Jesús? Dijo, mira, esta misma noche te aseguro que me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro, no, eso no va a pasar, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar, así tenga que morir contigo. Y todos los demás discípulos se pusieron de acuerdo y dijeron lo mismo.
Lo cierto es que, imagínense ese escenario que tu amigo te diga, hey, mira, yo nunca te voy a dejar morir, soy capaz de dar mi vida por ti, así tenga que dejar mi vida. Sería algo extraordinario que me haría llorar y todo, aunque sepamos que es mentira, pero no las creemos o nos engañamos a nosotros mismos asentando que es cierto. Pero Jesús, como conocía el corazón de ellos, no se la creyó y sabía que lo iban a abandonar, y efectivamente así sucedió. En el momento más bajo, más oscuro de su vida, que fue entregado a los servisiervos de los sacerdotes para ser humillado y crucificado en la cruz. El mismo Jesús fue abandonado, sus amigos se fueron, lo dejaron solo. Pedro efectivamente lo negó y los demás se fueron corriendo más rápido que Messi en una final de un mundial de fútbol, lo dejaron. Pero a pesar de todo, él los perdonó y no los rechazó como discípulos, sino que mantuvo su amor, su fe hacia ellos. Terminaron siendo discípulos que marcaron un antes y un después en toda la historia de la humanidad, ¿no? Si te han abandonado, si has sentido que las demás personas te han dejado en los momentos más fuertes, oscuros, de necesidad, Jesús atravesó eso mismo y no te deja morir, Él sí no te deja solo, nunca te abandona. Sí, él es nuestro mejor amigo, que nunca se va a separar de nosotros. Nada lo va a separar de nosotros, ni esta vida, ni la porvenir, ni la muerte. Y teniendo esa verdad y esa fe presente en nuestro corazón, eso debería darnos una paz y una tranquilidad extraordinaria que va más allá de la situación que tengamos enfrente, ¿no? Jesús también era una persona que recibió insultos, pero como dijo Pedro, primero de Pedro, que cuando él recibía insultos, él no replicaba con ofensas. Y cuando él padecía, no amenazaba, porque confiaba en quien juzga realmente, con verdadero juicio, con quien sabe juzgar. Él los dejaba en manos del Padre. En una ocasión cuando lo fueron a arrestar, él estaba rodeado tenía un discípulo que se cree que era Pedro al lado de él, y cuando uno de los siervos del sumo sacerdote fue a arrestarlo, Pedro de una vez reaccionó y le cortó la oreja con su espada a este soldado. Y Jesús le dice, hey, guarda la espalda, porque el que hierro mata, hierro muere. Es decir, no respondas con la misma violencia, con el mismo error que la otra persona, porque así mismo se te va a ser tratado a ti. Aunque sea difícil, fuerte y desafiante, el perdonar, el pasar por alto la ofensa, es siempre la mejor opción, porque nosotros podemos creer que me vengué o tomé la mejor decisión en responderle igual, pero también se nos va a tratar de la misma manera por reaccionar así igual, ¿no? Hebreos 4 también 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo, aunque no pecó. Así que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para recibir su misericordia y toda la gracia oportuna que nos ayude. Fue tentado también en el desierto, antes de iniciar su ministerio, por el maligno, porque quería impedir que el plan y el proyecto del Padre, era que trajera salvación y vida acá a la tierra, ¿no? Y quería impedir por eso.
esa situación. Por eso el maligno intentó desafiarlo y tentarlo en lo que él no tenía, y también lo tentó también en deprimirlo. Le dijo, mira, si tú eres realmente el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, no solo de pan vive el hombre. Lo tentó en satisfacer su necesidad inmediata. También lo tentó en adorarlo. Y si tú quieres tener todo el reino de este mundo y todas las riquezas y todos los lujos, adórame a mí. Y Jesús le dijo, no, yo solamente voy a adorar a mi Dios, como dice la verdad. Y también le dijo, mira, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate por acá, por arriba del templo, para que mande a sus ángeles y te sostengan. Y Jesús le dice, no vas a tentar a tu Dios. Y siempre fue atacando las necesidades y lo que él no tenía en el momento. Pero él sabía y tuvo discernimiento de las malas intenciones, aunque él tenía la potestad y cualquier poder para vencer al maligno. Él simplemente le respondía con una verdad. Acá, tras cada mentira que el maligno le ponía enfrente, lo azotaba con cada mentira, él tenía una verdad que la destruía. Así ocurrió en 3 oportunidades, y luego el maligno huyó de él. Y así ocurre cuando venga cada mentira a nuestra mente, o esa voz interna o externa que nos quiera desviar de la luz, de la vida. Siempre hay una verdad que la destruye, y solo queda conocerla, porque la verdad nos hace libres para destruirla y ser libres de ese ataque, ¿no? De esa debilidad. Así que él vino para traernos a nosotros salvación, vida. Aunque padeció, sufrió, él subestimó todo eso, y quiere decirte que aunque atravieses igual desafíos como él atravesó, él no está ajeno a eso, él lo entiende perfectamente, sabe por lo que estás pasando, y que creas que aunque no lo veas físicamente, es real, y que él hace justicia. Y cualquier venganza está en sus manos, no está en nuestras manos, porque él es el que hace, él es el verdadero juez, y aunque es misericordioso, bondadoso, también es objetivo, es generoso y es imparcial. No lo podemos sobornar, sea lo que sea. Así que confiamos en su amor, en su gracia. Si estamos haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios, estamos obedeciendo, y atravesamos desiertos, momentos muy oscuros que no tienen sentido o propósito, quizás, o es muy probable, es muy posible que Él te está vaciando de ti mismo para que Él sea expresado de una forma más grande, más vasta, y así puedas impactar y aportar muchísimo y ser luz acá en este mundo, en esta tierra que tanto necesita de eso y te necesita a ti, que es algo que solamente tú puedes dar. Porque ojos no han visto, oídos no han escuchado, ni mente ha imaginado todo lo que Dios ha preparado a quienes lo aman. 1 Corintios 12. Espero que haya sido de mucho provecho, bendición este tema. Sigan disfrutando de este día que el Padre nos regala, y nos reencontramos en una próxima ocasión. Le damos gracias al Padre por este día, y que todo este tema y lo que compartí sea de mucho provecho, bendición, y aporte a todos los que escuchen, y nos haga avanzar, nos haga crecer y expresar su gloria acá en la tierra, que para eso fuimos creados, y eso es lo que le da realmente vida y sentido a nuestro existir. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. La honra y la gloria es para ti. Amén y amén. Chao, chao.